El aire en la gran sala del trono de Babilonia era espeso, olía a incienso de sándalo, a poder y a un sutil e inconfundible hedor a miedo. Nabucodonosor había muerto, y ahora Darío el Medo, un hombre de edad avanzada, se sentaba en el trono de oro. Pero gobernar un imperio conquistado requería una burocracia de acero. Había nombrado 120 sátrapas y sobre ellos 3 presidentes. Y aquí comenzaba el problema. Dos de los presidentes, Hatush y Mitrán, eran caldeos de pura cepa, hombres que habían crecido en la intriga del palacio, sus corazones tan pulidos y duros como la obsidiana. El tercero era un fantasma del pasado, un cautivo de Judá. Un anciano de más de 80 años que había servido a reyes caídos y había visto imperios desmoronarse. Su nombre era Daniel, y Daniel era el favorito del rey. El rey piensa en ponerlo sobre todo el reino, siseó Hatush una noche, sus ojos oscuros fijos en la antorcha que parpadeaba. A él, un extranjero, un adorador de un dios invisible. Mitran, un hombre más corpulento, se acarició la barba teñida. Es su competencia, Hatush, es antinatural. No comete errores, inspeccioné sus libros, cada grano de trigo, cada ciclo de impuesto está contado. No hay sobornos, no hay desvíos. Es una máquina, y su integridad nos hace quedar mal a todos. La integridad es un lujo que no podemos permitirnos, replicó Hatush. El rey lo escucha, confía en él. Mientras él esté en pie, nosotros estaremos siempre un escalón por debajo, y lo que es peor, nos desprecia. Puedo verlo en sus ojos, tan rectos, tan claros, es insoportable. Entonces debemos encontrar una falta en él, dijo Mitran. Hemos buscado, se burló Hatush. Mis hombres han hurgado en sus cuentas, han interrogado a sus siervos. No hay nada, el hombre es limpio. Un silencio cayó entre ellos, solo el crepitar de la antorcha. Entonces Hatush sonrió, una sonrisa lenta y fea. No hemos encontrado ninguna falta en lo relacionado al reino, pero su Dios, Mitran levantó la vista interesado. Su Dios. 3 veces al día, susurró Hatush, abre su ventana hacia esa ciudad en ruinas de la que vino Jerusalén y se arrodilla. 3 veces, como un reloj. Su lealtad no es a Darío, es a ese, Yahvé. La piedad puede ser un arma, reflexionó Mitrán. ¿Pero cómo? La vanidad del rey, dijo Hatush, sus ojos brillando. El rey es fuerte, pero ama la adoración. ¿Y qué es lo que más ama un rey? Las leyes que él mismo crea. Vamos a tejer una trampa con la ley de los medos y los persas, una trampa que ni el mismo rey pueda desarmar. Al día siguiente, todos los sátrapas y presidentes, excepto Daniel, se presentaron ante Darío. Se postraron. «Oh, rey Darío, para siempre vive», canturreó Hatush. «Todos los presidentes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, hemos consultado juntos». Mintió con una facilidad experta, para establecer un edicto real, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Darío se irguió en su trono. 30 días, toda petición dirigida solo a él, una adoración temporal como la de un dios. Su pecho se hinchó de orgullo. ¡Qué muestra de lealtad! ¡Qué idea tan brillante para unificar el imperio bajo su persona! Una ley de Media y de Persia, añadió Mitrán, para que no pueda ser abrogada. Magnífico, tronó Darío. Que se escriba el edicto, que se selle con mi anillo. La noticia corrió por Babilonia como un viento seco. 30 días. Prohibido rezar. 30 días de silencio. Para la mayoría era un inconveniente menor. ¿Qué importaba a quién murmuraban sus peticiones? Pero para Daniel no era un inconveniente. Era una sentencia de muerte. Elam, su siervo más fiel, entró temblando en la cámara de Daniel. Maestro, susurró, sus manos retorciendo un paño. El edicto, lo has oído. Es una trampa. Hatush y Mitran, es para ti. Daniel estaba de pie junto a su ventana abierta, mirando hacia el oeste, hacia la distante, invisible y arruinada Jerusalén. El sol de la tarde doraba su cabello blanco. No se dio la vuelta. Lo sé, Elam. Maestro, por favor, suplicó Elam cayendo de rodillas. Solo 30 días. Reza en tu corazón. Cierra la ventana. Nadie tiene por qué saberlo. Tu Dios es un Dios de razón. Él entenderá tu prudencia. Daniel finalmente se volvió. Sus ojos, de un azul pálido por la edad, estaban llenos de una tristeza infinita. Puso una mano sobre la cabeza de su siervo. Él entendería mi miedo, Elam, pero no honraría mi compromiso. Hay momentos en que la prudencia es solo un nombre elegante para la cobardía. ¿Y qué es un Dios al que solo sirves cuando es seguro? Eso no es un Dios, es un pasatiempo. Se arrodilló como lo hacía cada tarde. Sus rodillas golpearon la estera de oración.
Abrió sus manos no hacia la estatua dorada de Marduk que se veía desde la ventana, sino hacia la memoria de un templo en ruinas a 1000 kilómetros de distancia, y comenzó a rezar. Su voz era clara, firme, sin miedo, llenando la habitación y flotando por la ventana abierta hacia la calle. Los hombres que esperaban abajo sonrieron. Ya lo tenían. Corrieron al rey, pero no acusaron a Daniel primero. Eran demasiado astutos. «Oh, rey», dijo Hattush, «la ley, ¿no firmaste un edicto irrevocable?» «Cierto es», dijo Darío impaciente. «Pues ese Daniel», escupió Mitrán, fingiendo indignación, «ese cautivo de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste. 3 veces al día hace su petición a su Dios». El color desapareció del rostro de Darío. El orgullo se convirtió en un pánico helado. Vio la trampa, vio las sonrisas de serpiente de sus sátrapas. Habían usado su propio orgullo para asesinar a su siervo más fiel. Y el rey, dice la escritura, le pesó en gran manera. Se enfureció, no con Daniel, sino consigo mismo. Pasó el resto del día en una actividad frenética. Llamó a sus juristas, buscó lagunas en la ley, amenazó a Hattush y a Mitran con la tortura, pero la ley de los medos y los persas era de hierro, irrevocable. Al atardecer los conspiradores regresaron. «Sabe, oh rey, que es ley». Darío estaba derrotado. El hombre más poderoso del mundo era un esclavo de su propia palabra. «Traed a Daniel», susurró, su voz muerta. Trajeron a Daniel. Estaba tranquilo. En sus ojos no había miedo ni acusación, solo una profunda paz. El rey se levantó de su trono, descendió y agarró los hombros del anciano. Sus propios ojos estaban llenos de lágrimas. «Daniel», dijo, su voz quebrada, «el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre». Era una orden, era una oración. Los soldados con rostros sombríos llevaron a Daniel al foso de los leones. Era una gran cisterna cavada en la roca usada para ejecuciones públicas. El hedor que salía de la oscuridad era abrumador, un olor rancio a sangre vieja, a excrementos y al almizcle caliente y penetrante de las grandes bestias. Se oyó un gruñido bajo, un sonido que hacía vibrar el suelo. Hattush y Mitran observaban desde una distancia segura, sus sonrisas triunfantes. Daniel no luchó, permitió que ataran sus manos, y lo arrojaron. Cayó en la oscuridad total. Aterrizó con un golpe sordo en la arena del fondo. El aire era casi irrespirable, estaba herido, pero vivo. Oyó un movimiento, un resoplido, y luego vio 2 pares de ojos, luego 4, luego 10, ojos dorados, luminosos, que lo miraban desde la penumbra. El sonido de los gruñidos profundos llenó el foso. Un león enorme, el macho alfa, se acercó, su aliento caliente golpeando el rostro de Daniel. El profeta no se movió, cerró los ojos. «Yahvé Sebaot, Señor de los ejércitos», comenzó a susurrar. Arriba oyó el sonido de una gran piedra siendo rodada sobre la boca del foso. El último trozo de cielo estrellado desapareció, oscuridad total, y luego el sonido de la cera caliente goteando. Estaban sellando la tumba, y en el palacio Darío lloraba. «Quitad la comida», ordenó a sus siervos. «Fuera los músicos, sacad a las concubinas». Pasó la noche caminando descalzo sobre el mármol frío, su corazón una piedra de culpa en su pecho. «¿Qué he hecho? He matado al único hombre honesto en mi reino, por mi orgullo, por mi estupidez. Oh Dios de Daniel, si realmente existes, muéstrame tu poder». Ayunó y veló, su noche tan oscura como la de Daniel. Pero la noche de Daniel no era oscura. El gran león que estaba a punto de atacar se detuvo. Sus gruñidos se convirtieron en un gemido confuso, y la cueva, que había estado negra como la boca de un lobo, comenzó a llenarse de una luz suave y plateada, una luz que no venía de arriba. La luz estaba allí, en el foso. Daniel abrió los ojos. Los leones, una docena de ellos, parpadeaban confundidos por la luz, y en medio de ellos, de pie entre él y la manada, había una figura. No era un hombre, era un ser hecho de luz blanca y poder tranquilo, un ángel del Señor. El ángel no miró a Daniel, miró a los leones. No dijo nada, simplemente estuvo allí, y su presencia era una autoridad que las bestias entendieron. El macho alfa, el rey de la fosa, bajó la cabeza, soltó un pequeño gemido, se dio la vuelta y se acostó en un rincón poniendo su enorme cabeza sobre sus patas. El resto de la manada lo siguió. El ángel se volvió hacia Daniel y sonrió, y la paz que inundó el corazón de Daniel fue tan abrumadora, tan cálida, que toda la frialdad de la piedra desapareció. El siervo de Dios, el profeta, se arrodilló en el suelo de la cueva, rodeado de leones dormidos, y en la compañía silenciosa de un ángel continuó sus oraciones vespertinas, seguro, en paz, en el refugio más improbable.
El primer rayo de amanecer gris apenas había tocado el horizonte, cuando Darío salió corriendo del palacio, sus ropas reales en desorden. Corrió por las calles silenciosas, sus guardias luchando por mantener el paso. Llegó al foso sellado. Sus manos estaban ensangrentadas mientras arañaba la cera y la piedra. «Daniel», gritó, su voz un lamento desgarrador. «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?» Silencio. El corazón del rey se detuvo. Había llegado demasiado tarde, y entonces desde las profundidades de la tumba una voz, clara, calma, fuerte. «Oh rey, para siempre vive». Darío sollozó, se derrumbó contra la piedra. «Vivo». «Mi Dios», continuó la voz de Daniel, «envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». «Abridlo», rugió el rey, su dolor convertido en un gozo maníaco. «Quitad la piedra». Los soldados hicieron palanca, la luz del sol inundó la cueva, y Daniel salió. Parpadeó bajo la luz. Su túnica estaba sucia por la arena, pero intacta. Ni un solo rasguño, ni una sola herida, ni siquiera el olor de las bestias se había pegado a su ropa. Había confiado en su Dios, y su Dios lo había librado. El rey lo abrazó, llorando abiertamente, sin importarle su dignidad real. Pero mientras sostenía al profeta vivo en sus brazos, su mirada se desvió, y vio a Hattush y a Mitran, de pie entre la multitud, sus rostros pálidos como la muerte. La alegría del rey se convirtió en un hielo letal. «Guardias», dijo el rey, su voz ahora terrible y tranquila, «traed a esos hombres, los que acusaron a Daniel». Sus ojos se entrecerraron. «Y traed a sus esposas y a sus hijos, para que vean cuán rápido pueden orar los leones». Los gritaron, suplicaron. Pero la ley de los medos y los persas era irrevocable. Fueron arrastrados toda la conspiración, sus familias llorando y arrojados al foso. Y la escritura nos da el clímax de la justicia. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. El milagro de la noche anterior se demostró por el horror de esa mañana. Darío se volvió, miró a Daniel, el anciano que había visto el rostro de un ángel, y el rey se inclinó. Ese día el rey de Babilonia escribió un decreto, no con orgullo, sino con un temor reverente. Lo envió a todos los pueblos, naciones y lenguas, y el decreto decía: «De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, y permanece por todos los siglos. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones». Daniel se quedó de pie, en silencio, mientras el decreto era leído. La batalla había terminado. Su Dios había usado la trampa del enemigo para evangelizar un imperio, y el hombre que se había negado a cerrar su ventana, ahora veía cómo la luz de su Dios brillaba sobre el mundo entero.